Para concluir, el autor y el presentador me han pedido que haga comentarios sobre este tema. Gracias. Habrán visto ustedes que el libro del doctor Ramírez es un libro que relata la historia de cómo la constitución política del Estado venezolano es destrozada, es modificada ilegalmente en un término que yo utilizo, que es la suplantación. Suplantar es reemplazar algo lícito por algo que no es lícito. Es agarrar la Constitución, que tenía mecanismos de modificación clasificados dentro del ámbito de lo rígido, que era difícil de ser reformada, que es la Constitución venezolana de 1961, y por medio de una cadena de procedimientos forzados y delictivos, por medio de mecanismos que conforman un verdadero concurso delictivo real, hacer aparecer un nuevo instrumento que termina siendo la carta fundamental del Estado venezolano y conocido como bolivariano. En mi criterio, el libro del doctor Ramírez, desde el punto de vista de relato histórico y jurídico, es impecable. Él usa el concepto de una doctrina que es una doctrina del derecho probatorio, no del derecho constitucional. La doctrina del árbol envenenado es una doctrina de derecho procesal. Está referida a la prueba, a la manera como se obtiene la prueba. Si por decirle en este país, en la Argentina, en los países que aceptan esta doctrina, se graba una comunicación telefónica y no se ha tenido la autorización fiscal, la autorización del juez, o no se ha tenido el marco jurídico para hacer eso, esa grabación no puede ser usada como prueba. Esa es la doctrina del árbol envenenado. Él utiliza esta doctrina como abogado procesalista que es para mostrar todos los hechos delictivos en los que incurre desde el principio la administración de Hugo Chávez para transformar la democracia venezolana de una constitución democrática en un instrumento, marco de referencia y fundamento institucional de la dictadura. Porque lo que existe hoy día en Venezuela, que ha sucedido después siguiendo el mismo modelo en el Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua, no son cartas democráticas fundamentales, no están de acuerdo a lo que es el fundamento de lo que se denomina una constitución política del Estado. Son instrumentos impuestos por mayorías eventuales que después, haciendo uso de la fuerza y rompiendo cuanta norma jurídica constitucional y de derecho universal y de derechos humanos han podido, terminan imponiendo textos que sirven para legalizar, entre comillas, los actos criminales, el control absoluto del poder, la violación de los derechos humanos, la ausencia de Estado de Derecho, en este caso en Venezuela, y en el caso ecuatoriano con Correa, en el caso boliviano con Evo Morales, en el caso nicaragüense con Ortega. El modelo es el mismo, es un mecanismo, es un modelo inspirado en una doctrina neocastrista que en vez de usar la violencia de las armas para tomar el poder, usan la debilidad de la democracia y el voto y las elecciones, tratando de convencer al mundo de que elecciones, así sean fraudulentas, son democracia. Y de que sus constituciones, nacidas a la sombra de todas estas maniobras que el doctor Ramírez llama el fruto del árbol envenenado y que las describe a partir de una doctrina procesal penal, como corresponde a hechos delictivos de esta naturaleza, se han convertido en la base institucional de regímenes que hoy día se presentan como democráticos y que día a día violan los derechos humanos, que han generado persecución política utilizando las leyes que han aprobado en función de eso que llaman constituciones, haciendo de los jueces los elementos más eficientes de la represión política, criminalizando la política y judicializando la persecución. Por eso, Venezuela, Ecuador, Bolivia tienen perseguidos políticos con orden judicial. En las dictaduras militares de los 70, un preso político caía cuando llegaba un grupo armado de militares o paramilitares y se lo llevaba preso.
Ahora los presos políticos se hacen con una orden fiscal y con un mandamiento de juez de estas dictaduras que han sido denominadas las dictaduras del socialismo del siglo XXI. No hay Estado de Derecho, no hay posibilidad de defensa y por eso les digo, hay perseguidos políticos, hay presos políticos y hay exiliados políticos. Y cuando hay eso no hay democracia. Y no se puede hablar de una carta fundamental, de una constitución política del Estado que sustente y que busque justificar procedimientos y resultados de este tipo. Porque una constitución política del Estado es básicamente un instrumento de garantías para la vida de la sociedad en el marco del Estado de Derecho. Y eso no es la constitución venezolana de Chávez, no es la constitución ecuatoriana de Correa, no es la constitución boliviana del Estado plurinacional de Evo Morales y no son las reformas constitucionales y la constitución de Ortega. El valor del libro del doctor Ramírez, en mi criterio, radica en el hecho de relatar ese proceso criminal que lleva a una constitución del Estado bolivariano de Venezuela que es nula de pleno derecho. Desde el punto de vista jurídico, estamos hablando de un instrumento que ha nacido muerto, pero que tiene efectos jurídicos hoy día porque hay fuerza, hay poder político en ejercicio y hay un sistema que han montado para mantener ese poder político. El tema de este libro jurídicamente impecable desde el punto de vista de la doctrina probatoria del fruto del árbol envenenado o venenoso, como también se llama, es que políticamente plantea controversias. Y plantea la controversia que mismo ha surgido aquí con la crítica muy justificada, muy jurídica de nuestro presentador, el doctor Valdés Fauli, y con la respuesta también jurídica del autor, el doctor Ramírez. El tema es que la controversia no es jurídica, es política. Porque el momento en que se pueda cambiar la fraudulenta, la nula, la envenenada, lo que le quieran decir Constitución de Chávez, va a ser el momento en que la democracia esté en capacidad de ser recuperada y reemplace y derrote a la dictadura, que hoy día con careta, con antifaz, con máscara de democracia está gobernando Venezuela y los otros países que he mencionado. El tema es que mientras se discute jurídicamente este asunto, políticamente hay un gobierno que se estabiliza en Venezuela y que trata de mostrarse al mundo y obtener respaldos porque se presenta como un gobierno democrático con una constitución política válida que no tiene ningún valor. Ahí el valor y la valentía del autor, a quien yo felicito en nombre del Instituto y en nombre propio, por mostrar el iter criminis de lo que ha sido el crimen de liquidar la constitución política del Estado democrático de Venezuela para dar lugar a un instrumento que no es una constitución, pero sí son los fundamentos institucionales, es el marco normativo de la dictadura venezolana. Muchas gracias.